Bien, vamos a hablar ahora de un ejemplo real de patrocinio de un festival. En este caso volvemos al ejemplo de Ingráfica, del Festival Internacional de Arte Gráfico de Cuenca, que organizamos durante 2 años en esta ciudad de Cuenca y que realmente pues, tuvimos muchos patrocinadores y colaboradores, como ahora veremos. Y vamos a ver un segundín los pantallazos que también tenéis subidos a la parte de materiales para estudiar un segundo también esas formas de patrocinio que tuvimos y esas formas de colaboración y cómo también tenemos que aprender a utilizar los logotipos. Esto también es muy importante, ¿eh? Vamos a ver un segundín el pantallazo y vamos a hablar poco a poco de ellos. Aquí está. Vale, en la parte de materiales veréis que está subido en PDF porque no solo he dejado la página con los logotipos de los patrocinadores y colaboradores, sino también está 2 páginas más de junta, comité, asesor y equipo. Esto lo he dejado porque me apetece comentarlo y relacionarlo con lo visto en el módulo 1. Pero vamos lo primero por los patrocinadores y colaboradores que tuvimos dentro de Ingráfica del segundo año. Si tenéis también vosotros delante, os habéis impreso el documento, pues bueno, lo primero que nos encontramos, arriba de todo, es los logotipos de los patrocinadores institucionales. Esto suele ser así. Digamos que las líneas de trabajo de los logotipos suele ser siempre muy piramidal y por lo tanto, arriba de todo, en esa pirámide suelen estar los logotipos institucionales, a no ser que haya algunas actividades, como hemos visto antes del FIR Heineken, donde el único patrocinador es Heineken. Es decir, que igual el ayuntamiento de Benicàssim aparece como colaborador y es una entidad fundamental para que el festival salga adelante, con el que Heineken habrá llegado a un acuerdo de colaboración, pero sigue siendo el único patrocinador oficial, es Heineken y por lo tanto Heineken, la imagen de Heineken, el nombre de Heineken, tiene que aparecer en todas partes, ¿no? En este caso nosotros creamos una marca, aparte de hablar en arte, que es Ingráfica. Ingráfica de por sí no tiene esa personalidad jurídica que vimos en el módulo 1, no. Digamos que es un proyecto, una marca registrada, la marca sí que la registramos, se pueden registrar los nombres y sí que registramos la marca Ingráfica e intentamos registrar el proyecto Ingráfica. Lo que pasa es que es el registro de proyectos, a no ser que sea un proyecto muy específico, es muy complicado llegar a asegurar tu proyecto en una ciudad y evitar las copias por parte de otras instituciones, ¿no? Ahora vamos a comentar un poco eso. Pero bueno, el caso es que nosotros para Ingráfica creamos, como digo, esa marca de proyecto que es Ingráfica, el soporte legal y jurídico es Hablar en Arte y lo que hicimos fue presentar un proyecto al Ayuntamiento de Cuenca en el momento que la ciudad se presentaba a la Capitalidad Cultural Europea en 2016, como sabéis ganó San Sebastián, y por lo tanto el Ayuntamiento era el principal patrocinador institucional del proyecto. Nosotros hicimos una propuesta, hicimos todo lo que hemos hablado en el módulo 1, preparamos una estructura de proyecto, preparamos un presupuesto, que ahora veremos, y lo presentamos al Ayuntamiento de Cuenca con una serie de contraprestaciones y, pues bueno, asegurando por un lado que el Ayuntamiento de Madrid iba a ser el principal patrocinador del proyecto y por lo tanto la imagen más visible del proyecto. Por lo tanto, si veis en la hoja de logotipos de patrocinadores, el primer logotipo que está es el del Ayuntamiento de Cuenca, arriba a la izquierda. El siguiente logotipo es el de Cuenca Capital Cultural Europea, principalmente porque los fondos salían de aquí, salían de ese fondo de capital o de dinero que había destinado principalmente el ayuntamiento y el consorcio de la ciudad para hacer actividades culturales que apoyaran esa candidatura. Y el tercer logotipo institucional era el consorcio de la ciudad de Cuenca.
El consorcio de la ciudad de Cuenca estaba formado a su vez por el ayuntamiento, por la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esto, por ejemplo, fue la negociación más difícil de conseguir para el patrocinio de Ingráfica, principalmente porque dentro del consorcio, como digo, estaba ayuntamiento, Diputación y Junta, y había dos partidos políticos diferentes. El ayuntamiento era de un partido político y Junta y Diputación eran de otro partido político. Para nosotros, como organización desde Habla en Arte, era fundamental que los dos partidos políticos apoyaran el proyecto, tanto a un nivel económico como global, para que simplemente por una cuestión política no se viera capado el proyecto por diligencias extra culturales. Por lo tanto, después de muchas negociaciones, conseguimos que Diputación y Junta asumieran el proyecto de Ingráfica como propio, aunque venía principalmente incentivado por el Ayuntamiento, y la forma de colaborar de la Junta y la Diputación fue a través del consorcio de la Diputación de Cuenca. Por lo tanto, ahí, estos logotipos a nivel de Ingráfica son los más importantes porque conseguimos que una actividad cultural estuviera asumida por los dos partidos políticos, las dos fuerzas políticas que estaban, digamos, detrás de esta actividad. Seguimos con los patrocinadores públicos. Aquí de nuevo vemos 5 logotipos y también hay una categoría de intereses. Hay una categoría de intereses en el orden en el que están incluidos. Por lo tanto, la UCLM, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, aparte de ser la principal sede educativa de Ingráfica, aportó unos fondos de ayuda para las actividades de Ingráfica. Es decir, a nivel de importancia presupuestaria o importancia de mecenazgo, tiene que aparecer en primer lugar este logotipo dentro de patrocinadores públicos. Como veis, los 4 siguientes son 4 institutos culturales a los que pedimos un apoyo principalmente para atraer a artistas y comisarios de estos países, de Rumanía, de Austria, de Polonia y de Italia. Si nosotros normalmente cuando tenemos un proyecto donde involucramos a agentes de todo tipo, agentes culturales de otros países, lo normal, lo habitual es que contactemos con las embajadas, con los institutos culturales de estas personas para que nos apoyen en el proyecto, asumiendo la mayoría de las veces pues, los gastos de viaje y alojamiento de estas personas invitadas por el festival. Seguimos en nuestra línea de patrocinadores y vemos a continuación las sedes. Estas son todas las sedes que participaron dentro de Ingráfica. Aquí, por ejemplo, no repetimos la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque hubo una exposición dentro de la universidad, porque ya estaba en la línea superior de logotipos, por lo tanto, en una posición mayor que el resto. Seguimos hacia abajo, digamos, y aparecen todos los logotipos de colaboradores que hemos tenido. Colaboradores de muy diferentes tipos, ¿no? Estoy viendo aquí, por ejemplo, Cuenca Turismo. Llegamos a un acuerdo con la delegación de turismo de la ciudad para que en todos los puntos de información de la ciudad hubiera folletos y mapas de nuestro Festival Ingráfica y que realmente estuvieran todas las personas que daban información, realmente supieran y estuvieran formadas en lo que es el Festival Ingráfica, ¿no? Pero bueno, dentro de los diferentes colaboradores, en el siguiente módulo veremos por qué está aquí la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca, pero lo veremos más adelante. Y, por ejemplo, está el logotipo también del Instituto Cervantes. ¿Por qué? Porque el Instituto Cervantes conseguimos que 2 de sus sedes nos invitara, coincidiendo con otras actividades relacionadas con arte gráfico en otros países, que nos invitara a 2 personas de la organización de Ingráfica a presentar el festival en esas ciudades, como digo, coincidiendo pues con o ferias comerciales de arte gráfico o bien con algún tipo de talleres internacionales y demás, ¿no? Por lo tanto, el Instituto Cervantes
fue colaborador en el momento en que nos ayudó a nosotros a hacer una comunicación internacional gracias a esa invitación y esas conferencias que dimos, como digo, en 2 institutos Cervantes europeos. Por último, nos encontramos con otros logotipos. Por un lado, con la ayuda de, esto es una subvención del Ministerio de Cultura, que según las subvenciones, cada subvención exige la forma que debe aparecer en los soportes de cada proyecto. En este caso, el Ministerio de Cultura siempre deja indicado que tiene que aparecer con la ayuda de With the Help of, y por lo tanto está fuera del resto de logotipos tanto institucionales como públicos. Y por último nos encontramos el apoyo tecnológico de 2 empresas. Por un lado Epson, como ya he comentado de ejemplo en otro vídeo, aquí dentro del festival tuvimos diferentes exposiciones donde necesitábamos proyectores y por otro lado organizamos en la Universidad de Castilla-La Mancha diferentes talleres de arte gráfico tradicionales y también con impresoras digitales y con plotters. Todo ese material, tanto de papel, de tintas como de las propias máquinas, venían aportadas por Epson. Es decir, aunque no hubo un aporte económico en este caso dentro del festival, sí que hubo un aporte de patrocinio y nos quitó a nosotros unos gastos en materiales del propio Epson, a cambio, eso sí, de que Epson pues, apareciera el logotipo en el catálogo, nuestra página web y también en aquellas exposiciones donde había materiales de Epson y a su vez también en los talleres de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por otro lado está Taller Digigráfico, que es un taller que está en Madrid, que nos hizo una serie de copias para una exposición. Bueno, pues la aportación del taller, lo mismo, no fue económica, sino que, bueno, a cambio de que nos hicieran unas impresiones profesionales para una exposición, pues lo mismo, pusiéramos el logotipo tanto en el catálogo como en la propia exposición. Para terminar esta parte de ejemplo, vamos a comentar las siguientes páginas que, como veis, he incluido en el PDF. Por un lado está la Junta, por otro está el Comité Asesor y por otro está el equipo. No sé si os acordáis del módulo 1 de por qué hacíamos esto, por qué, aparte de esos patrocinadores y demás, queríamos involucrar a más gente. Pues principalmente porque hace más fuerza en el proyecto, sobre todo en este proyecto, en este festival, pues como veis aquí, en la Junta estaban los representantes, los máximos representantes de las instituciones que hemos visto en los logotipos. Es decir, los organizadores y patrocinadores institucionales, públicos, sedes, colaboradores y patrocinio tecnológico. ¿Por qué organizamos esta junta? Realmente era una junta casi asesora, una junta que organizábamos simplemente una comida, una reunión anual, donde como digo, las figuras principales, los principales representantes de estas instituciones podían reunirse en una misma mesa para hablar de un único proyecto. Más que a título organizativo, era una forma, por un lado, de mimar al patrocinador y de involucrarle, y por otro es de una forma también de darle una importancia a esos patrocinadores que a su vez podían relacionarse entre sí para otros proyectos. Es decir, que en una misma mesa sentar al alcalde de Cuenca con un representante de la marca Epson, pues interesa tanto al alcalde de Cuenca como al representante de Epson. Y lo mismo pues con el director del Instituto Cultural Rumano y con el director de la Fundación Antonio Pérez, que es una de las principales sedes de la ciudad. Bueno, pues simplemente, como digo, realizar una junta donde los nombres de los directores y representantes en ese momento aparecieran en el catálogo era fundamental para que el proyecto también siguiera, para que el proyecto tuviera forma y aún así, como digo, no conseguimos que el festival durara más de 2 años. Pero bueno, no fue por
fueron por unos motivos presupuestarios, al saber, al conocerse que Cuenca no iba a ser la capital cultural europea, por lo tanto los recortes presupuestarios unidos a unos cambios políticos, bueno, supusieron dejar de hacer el festival y reconvertir esta plataforma, este festival en una plataforma internacional de arte gráfico, sobre todo para hacer proyectos internacionales, pues no fue desde luego, como digo, por falta de interés y apoyos, también individuales, dentro del festival. Pero aparte de esta junta, creamos un comité asesor que, como digo, nos daba un respaldo intelectual y conceptual al proyecto. Aquí había personas como Javier Blas, que es un comisario y especialista en arte múltiple, muy bien conocido dentro del mundo del arte gráfico, porque fue director de la Calcografía Nacional, ha trabajado en instituciones como el Museo Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Prado, ahora de nuevo otra vez en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por lo tanto, es una persona que tiene mucha experiencia, que tiene muchos contactos y que a nosotros nos interesaba muy mucho incluirle dentro del comité asesor. También había más, pues había una persona que es una coleccionista que es Brita Prince, una persona con la que tenemos mucha confianza, también con mucha experiencia dentro del campo del arte gráfico, y una persona que a su vez nos prestó para el primer año de Ingráfica dos exposiciones muy grandes y muy importantes, como una carpeta de Josep Boix y una carpeta de Mimo Paladino. No, perdona, de Julio Sarmento. Y por último, veis aquí, por ejemplo, en la última página, el equipo que trabajó en el festival. Es un poco lo que ya vimos de cómo dividimos esa organización, ¿no? Pues un director, una persona o dos personas destinadas a programación de actividades y programación de exposiciones, otra persona de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y más o menos con esto terminamos el ejemplo de Ingráfica. En próximos vídeos veremos ejemplos más concretos, más divertidos de funcionamiento de este festival.